muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En este momento pasamos a conversar con un abogado político y un general retirado del ejército dominicano, Diego, que en su momento dio ejemplo y cátedra de lo que es el área militar en nuestro país. Es el Jorge Radamés Zorrilla Osuna. Bienvenido a Contraluz, estimado. Muchas gracias. Me alegra mucho ser entrevistado por dos jóvenes. Ustedes son el presente y el futuro de la patria. Cuando estoy conversando con jóvenes me siento feliz porque por la generación de ustedes pasamos todo lo de mi generación. Sí, claro. Y ustedes, como le dije anteriormente, no son el presente, no, son el futuro del país. En las manos de ustedes recae la República Dominicana de los 10 años, del 30, del 40, del 50, sí, etcétera. Sí, sí. Gracias, general, por su tiempo y por acoger nuestra invitación y por sus palabras en torno a la juventud. Hoy quisimos dar un giro y en vez de una entrevista vamos a hablar un poco de las elecciones municipales y aprovechando que usted menciona a los jóvenes, ¿cómo usted ve esa alta tasa de abstención que tuvieron los jóvenes principalmente entre 18 y 25 años en la pasada elección? Miren, la verdad es que en la República Dominicana y en América Latina, las elecciones municipales siempre han tenido una alta tasa de abstención. No aquí en la República Dominicana, sino en América Latina. Pero no solamente entre los jóvenes, sino entre todas las personas que están en la edad de votar, entre los que tienen 40 años, 50 años, 60 años, etc. Siempre surgen desde el punto de vista político algunas contradicciones. Quien está en la oposición siempre puede decir que las elecciones tuvieron falla, que tuvieron llena de abstención, etcétera. Pero a esos políticos que dicen eso, yo le voy a decir lo siguiente: que son personas que tienen su vida participando en política. En las elecciones del año 2002, la abstención fue de un 48.98%. 48.98%. En las elecciones del año 2006, la abstención fue de un 48.2%. Me refiero a las elecciones municipales. Correcto. No elecciones presidenciales. En las elecciones municipales del año 2010, la abstención fue de un 43.7%. En las elecciones del año 2016, ahí bajó la abstención. La abstención fue de un 32%. Luego, en las elecciones del año 2020, con el tema de la pandemia, la abstención estuvo en un 50%. Pero vamos a hablar ahora de la abstención de las elecciones del pasado domingo 18 de febrero. El padrón electoral tuvo 8.105.151 dominicanos listos para votar, aptos para votar. Ahora, a los políticos que están en la oposición, hay que decirles que hagan el ejercicio matemático de que ese padrón tiene 890.000 inscritos que votan en el exterior, que no votan aquí. Si tú les restas a los 8.150.000
8.105.151 electores, le resta esa cifra, te queda en 7.2 billones de electores. Y si a esos 7.2 billones de electores tú les restas lo que fueron a votar, que fueron 3.7 y medio de millones, entonces la abstención real no será de un 78%. La abstención real será de un 47%, y a eso hay que agregarle algo más. A eso hay que agregarle lo que están nombrados en el exterior, es decir, en las embajadas, que son unos 30.000, y los que están presos, que son unos 25.000. Esa es la verdadera realidad. Y no vamos a dejar de tener abstención en elecciones municipales en la República Dominicana. Ese es el histórico de lo que ha sucedido cada vez que se ha ido a votar en unas elecciones municipales en la República Dominicana. No son datos inventados, solamente hay que ir a la web de la Junta Central Electoral y ahí se van a encontrar con esa información. ¿Qué valoración se debe de usted para los 2 millones de nuevos inscritos que tenía uno de los partidos de oposición? Porque se supone que si tú tienes 2 millones de nuevos inscritos, tú debes de tener un estimado de voto un poco razonable. Para usted, ¿qué valor tiene esa parte? Mira, la verdad es que yo tengo un padrón, yo tengo un partido político. Nosotros entregamos un padrón a la Junta Central Electoral, el Partido Cívico Renovador. El padrón nuestro en la Junta Central Electoral anda por unos 85.000. 85.000 es el padrón del Partido Cívico Renovador. Estoy hablando como dirigente político. Correcto. Con datos reales. Por nosotros votaron en estas elecciones, hasta ahora, es posible que falte algo más, 43.000 electores. La mitad y un poquito más. Claro, la mitad y un poquito más. Entonces, si aquella persona que dicen que tenían 2 millones debieron votar la mitad, entonces, claro, debieron votar 1 millón y más o menos, porque no es una tarea fácil. Ahora, fíjese qué es lo que sucede. Los responsables de que la abstención exista somos los que estamos participando en política, porque quienes tenemos que llevar el elector a los centros de votación somos los políticos. Motivarlo. Somos los que estamos en esta carrera política, que en cada provincia, en cada territorio hay una dirección. Claro. Y esa dirección política es la que tiene que mandar esa persona a que voten. Sí. Quienes tienen que revisarse son aquellos que tienen esa cantidad de inscritos en la Junta Central Electoral, y entonces hacer el análisis por qué ellos no fueron a votar por determinada organización política. Sí, que en la si República vamos a un Dominicana. escenario general, Diego, si vamos a un escenario general, ellos forman parte del escenario de abstención, porque no hicieron nada para sacar su militante a votar, y donde ellos dicen que tienen 2 millones y pico de nuevos inscritos, entonces ellos forman parte de lo que está sucediendo en este momento. No, pero claro, vuelvo a decirte, tiene que hacerse una revisión, tiene que investigar por qué no fue la cantidad esperada a que voten. Siempre se va a decir, cada vez que termina un proceso electoral, que hubo compra, que hubo aquello. Fíjense que el informe de la Organización de Estados Americanos fue bien claro y dijo que en todos los procesos siempre ellos han visto, porque no hay nada perfecto. No, claro. No hay nada perfecto, que se han notado pequeñas irregularidades con el tema
de que hay personas que van a votar porque yo le puedo decir lo siguiente, es cierto, hay centros de votaciones donde hay personas que dicen que hasta que no les resuelvan no votan. Y yo le estoy hablando porque cuando yo fui candidato a senador en mi provincia de Atomayor del Rey, yo me encontré con eso a la 1, a las 2 de la tarde. Bueno, general, aquí hay esto. Pero general, mire, hay algo que me mortifica, y lo conversamos Diego y yo recientemente. ¿Cómo usted cree que pudiera remediarse ese tema a lo que le llamamos compra de votos, que para mí no es una compra de votos? Pero ¿cómo usted cree que podemos remediar, subsanar esa parte de que la gente se saque ese chip de que para ejercer su derecho constitucional al voto hay que ofertarle dinero? Bueno, mira, la verdad es que yo he analizado muy bien el sistema electoral en nuestro país y en Chile y en otros países de América Latina el voto es obligatorio. El ciudadano tiene que ir a votar el día de las elecciones, tiene que ejercer ese derecho soberano. Yo entiendo que aquí en la República Dominicana debe de llegar ese momento para que sea una obligación ir a votar. ¿Por qué? Porque usted no está ejerciendo el derecho ciudadano. Usted puede criticar, pero vaya, vote por quien usted entienda que tiene la propuesta que pueda mejorar la situación de nuestro país democráticamente. Pero ese es un tema muy complejo, es un tema... Cuidado si el problema es ese, que no tenemos propuesta de los políticos últimamente. Sí, tú sabes que se puede tener la propuesta, todo proyecto político, todo candidato, y esto debe de ir fortaleciéndose más, de que si tú aspiras a vocal, tú debes de decir en el distrito por qué tú quieres ser vocal. Que sea obligatoria y a qué tú vas a ir a un distrito a representar a quien ha votado por ti. Lo propio a un regidor o un alcalde. Eso tiene que fortalecerse en la República Dominicana. Todavía ahí estamos muy débiles. Eso tiene que ir fortaleciéndose más. Entiendo que será así. Y hasta ahora hemos visto que vamos avanzando, que por demás yo puedo decirte que hay que felicitar al Pleno de la Junta Central Electoral. Estas fueron unas elecciones donde ellos fueron preparando al dominicano para que fueran a ejercer el derecho al voto. Se hizo un trabajo, una buena promoción en los medios de comunicación y en redes sociales, la Junta Central Electoral, motivando al dominicano para que fuera a votar por el partido de su simpatía. Gracias. Sí, es un honor tener al general Zorrilla por aquí, por este programa que él dice que no lo habíamos invitado, pero habíamos insistido. Lo que pasa es que estamos en estos afanes políticos. Amigo Zorrilla, ¿cómo llega esa pasión por la milicia? ¿Se lo inculcó doña Sila? Manuel María, mi padre, Chingo. Mi padre tuvo 8 hijos, 5 varones y 3 hembras. Yo soy el último. El Nidal. El Benjamín. Nunca pensaba papá ni mamá que iban a tener más hijos después que mamá tenía 7 años que no daba luz y 45 años de edad. Entonces cuando llegó el bebé, él desde mi niñez dijo, tú serás guardia. ¿Cómo? Desde que yo era un bebecito, me daba mi besito, mi cariño, y me dijo, tú eres el guardia de la familia. Entonces yo tengo un primo que creo que usted lo conoce, que fue muy amigo del doctor Joaquín Balaguer, que estuvo junto con Bello Andino en el Palacio
siendo él escribiente, le hablo de Ramón Zorrilla Santana, el general Zorrilla, el legendario general Zorrilla, que es él, no yo. Okay. Yo soy primo hermano de él y él es mi mentor, porque mi padre, cuando él era mayor, lo visitó conmigo y le dijo: Ramón, yo quiero que tú ingreses mi hijo al ejército. Yo tenía 15 años de edad, un adolescente. Y él le dijo: lo que sucede es que estos muchachos, uno lo ayuda, y cuando ellos llegan allá, no hacen lo que yo hice, que me fui a estudiar. Se ponen a buscar mujeres, a beber romo, ahí a cabaret, etcétera, y no estudian. Y yo siendo muy bebé dije: ese no seré yo. Si yo llego, si Dios me da la oportunidad, yo iré a estudiar. Y eso pasó. Entonces yo ingresé con 17 años, no había cumplido 18 al ejército. Por mi padre me enamoró. Él dijo que iba a pasar por guerra. Él dijo que iba a pasar por guerra. Sí. Y que cosa tenga la vida, era un profeta el hombre. A los 9 meses de yo ingresar, desembarcó Camaño por Caracoles, y ahí me tocó estar a mí en la guerrilla de Caracoles desde que comenzó hasta que terminó. Y gracias a Dios entré vivo y salí vivo, porque el que va a la guerra va a dos cosas: a vencer o a ser vencido. Visionario, un padre visionario. Muy visionario. ¿Y cómo combinó la milicia ya? El militar sigue siendo militar, siempre. Sí, claro que sí. ¿Y cómo lo combina con la política? Bueno, la verdad es, hermano Modesto, usted que es un hombre estudioso y conoce la historia universal, y ni hablar de la historia dominicana, de que Napoleón Bonaparte fue guardia y político, Charles de Gaulle fue guardia y político, Sir Winston Churchill fue soldado y político, y así le puedo hablar de una gran cantidad de líderes mundiales que fueron soldados y también fueron políticos. Y aquí, el faro de luz de todo buen dominicano, Juan Pablo Duarte, fue guardia y fue político, porque Duarte se enroló en la Guardia Nacional Haitiana para poder conocer la intríngulis de cómo ellos pensaban a los fines de formar la sociedad secreta, la trinitaria, y luego se diera el grito de separación. Y ese hombre de acción y de pensamiento fue militar y fue político. Luperón fue militar y fue político. Y así una gran cantidad de líderes dominicanos fueron militares y fueron políticos. General Trujillo, guardia, político y presidente. General, yo tuve un gran amigo, R.A. Fon Bernal. Yo lo sé, amigo suyo, y yo me quedé con deseo de tener relación amistosa con él, porque uno aprendía demasiado de él. Él me dijo a mí, en la Guardia Presidencial: usted termina su carrera militar y será un político de éxito. Al parecer esa gente no se equivocaron. Te ha sido rodeado por profetas, aparentemente. Primero su padre y después los que le fungían como mentores. General, mire, tengo dos preguntas. Más que una pregunta de ella, es una inquietud. Y es que usted, ¿qué valor le merece a usted la nueva generación de militares que tenemos en la actualidad? Y también me gustaría conocer el temor, su valoración del temor que tiene la ciudadanía de llevar un ex militar al ruedo político. Mira, la verdad es que te diré lo siguiente. Y escúchame, una generación de militares, sí, que lo que se argumenta en la calle es que solamente quieren el arma y el carnet. No, eso hay que ponerlo claro. Fíjate, sí, pero déjame decirte lo siguiente. La primera república, segunda república,
hasta la modificación de la reforma de la Constitución de Horacio Vázquez del año 1924, todos los militares de esa época ejercían el derecho al voto. Fue de esa reforma en adelante donde el militar en la República Dominicana no puede votar de acuerdo a la Constitución. Entonces, no tiene nada de malo de que un militar en la República Dominicana, y por eso yo entiendo, no estoy hablando de que el militar con el chamaco, con el uniforme, participe en actividades proselitistas, no, pero sí debe de ir a votar. Se debe hacer una reforma donde el militar dominicano ejerza el derecho ciudadano de elegir, no de ser elegido, como lo hacen los americanos. El militar americano del Army, el militar americano de la Armada, de la Fuerza Aérea, el día de las elecciones va y vota por un candidato republicano o un candidato demócrata. Lo propio sucede en España y en la mayoría de los países de América Latina. Sabrá Dios, aquí en un momento dado el militar pueda ir a ejercer el derecho al voto, porque de hecho lo están haciendo de manera indirecta. ¿Por qué? Porque en su casa le dicen a su mujer, a sus hijos, oye, ve y vota por este partido. Está votando indirectamente. De ahí es que nace que un militar no es un solo voto, sino varios. Pero claro tenemos que una sí. Confusión con eso. Pero claro, ahora, hablando lo que tú me dices de la generación del alto mando militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ya sabrá, yo tengo 20 años en retiro. Esos muchachos, a Díaz Morfa lo recibí yo en la academia, que ingresó en el año 1977. Vaya mi saludo para mi gran amigo Carlos Luciano Díaz Morfa, ¿verdad? Y todos esos muchachos yo los conozco. Mira, no, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana cada día más se está institucionalizando, y la República Dominicana tiene unas Fuerzas Armadas que puede creer que están listas para defender los mejores intereses de nuestra dorada República Dominicana. General, y siguiendo en esa ola de reforma, ¿cómo usted ve la separación de las elecciones? ¿Usted entiende que debemos de seguir manteniéndola separada o debemos de volver atrás y unificarla? Y lo digo enfocándome en el alto costo que produce la separación. Si bien realmente eso debe tener un efecto en la votación, en el resultado, en la manera de incidir, de que no haya un arrastre o de que se mande la línea que siempre se ha mandado, pero realmente el alto costo yo entiendo que no lo representa para un país como este. ¿Cuál es su línea en ese ámbito? Mire, la verdad es que esa pregunta se la hicieron al presidente de la República y le hablaron de qué pensaba él, de cómo se deben hacer las elecciones, si separadas o juntas, de cara a las elecciones del año 2028, porque ya estas elecciones del 24 prácticamente terminaron. Solamente faltan las congresuales y las presidenciales. Pero yo me inscribo en lo que dijo el presidente, de que debe existir un consenso en la sociedad dominicana y en los actores principales, que somos los que dirigimos las organizaciones políticas, movimientos políticos en la República Dominicana, de ver qué es lo que más nos conviene. Yo vuelvo a decirte que los que estamos en esto solamente sabemos la dificultad que hay en el país para organizar personas y que esas personas lleguen a los centros de votación a votar. 2 elecciones, es decir, terminamos esta ahora el 18 de febrero y el 19 de mayo, entre 3 meses, otras elecciones. El país no soporta esto. Eso tiene que unificarse y naturalmente se tienen que crear las condiciones desde el punto de vista de que no existan los arrastres
y todo, pero organizar 2 elecciones en 90 días no es una tarea fácil. Oye, uno no tiene tiempo, pero tampoco tiene el dinero. Y si no lo tiene para una, imagínense, para 2 elecciones, trabajar el empresariado aquí en la República Dominicana, y esto es bueno que se sepa, solamente toca las puertas de quienes marcan en una encuesta, de cuáles son las candidaturas fuertes, cuáles son los partidos mayoritarios. A esa persona es que el empresariado va, pero después los partidos no tenemos esa suerte de que no puede llegar nada, es arrancándonos con nuestras propias uñas. De manera que me alegra que me haga esa pregunta. Es la primera vez que he sido entrevistado después del proceso y me siento feliz con la llamada que me hizo mi hermano Modesto, porque dije, voy a hablar de todos los temas y de todo lo que me pregunten, y dentro de lo que entendían que me podían preguntar era sobre esa pregunta. Entiendo que para el año 2028 las elecciones deben de ir unificadas. El general Zorrilla Osuna no solamente político, no solamente militar, es historiador. Y en ese tenor yo quería preguntarle, esa admiración suya por Luperón, que lo hace ir por la República, promoviendo esa figura histórica, ¿dónde nace ese? A mí me llama, y a mucha gente, muchos miembros inclusive de la Academia de la Historia, le llama la atención esa distinción que usted tiene por Luperón. Sí, mire, en una oportunidad yo tuve una conversación con el doctor Peña Gómez a través de un amigo, de varios amigos. Estamos hablando de la década de los 90, 92, 93, no recuerdo efectivamente qué fecha fue, por ahí. Y como el doctor Peña Gómez era un hombre muy avesado, muy culto, muy amante de la historia, así mismo como el doctor Joaquín Balaguer y como el profesor Juan Bosch, ¿verdad? Figura entregada por lo que fue la historia universal y la historia del país. Él me dijo, coronel, ¿usted ha estudiado la vida del general Gregorio Luperón? Me dijo el doctor Peña Gómez a mí. Yo le dije, mire, no tanto, pero sí algo. Me dijo, mire, pues lea el libro de Hugo Tolentino Díaz, Biografía Política del general Gregorio Luperón. Me mandó a que comprara ese libro. Y entonces yo le dije, sí, doctor, lo voy a leer. En la academia nunca nos hablaron de Luperón. En la academia siempre nos hablaban de Gaspar Polanco, de Pepillo Salcedo, de Benito Monción y de otro. Y me dijo, estudia. Después me di cuenta que es que el general Gregorio Luperón fue una de las figuras que tuvo contacto muy fuerte con los españoles en la guerra de la Restauración. El abuelo del general Trujillo se llamó Trujillo Monagas, el padre de José Trujillo Valdés, el padre de Trujillo. Al general Trujillo le dijeron que su abuelo tuvo al morir en la guerra de la Restauración y que el que lo iba a linchar iba a ser el general Gregorio Luperón. El general Trujillo, en el año 1939 se celebraba el centenario del natalicio del prócer, del general Gregorio Luperón, y un senador Limardo de Puerto Plata quería que el día 8 de septiembre se celebrara un día nacional, al igual que el 26 de febrero, y el general Trujillo dijo que no. Entonces yo particularmente le digo, soy luperoniano. Luperón fue una figura, el hombre que luchó para que nosotros
no solamente fuéramos triunfadores en la guerra de la Restauración, sino que en la guerra de los 6 años enfrentó a Buenaventura Báez. Buenaventura Báez, en el año 1869-70, quiso anexar la República Dominicana, convertirla en una colonia de los Estados Unidos, en un estado de los Estados Unidos, y él fue quien estuvo al frente para que eso no sucediera. Hizo contacto con un senador liberal norteamericano, Charles Sumner, y junto a él se hizo un lobby allá e impidió los planes que tenía Ulises Grant de que entre él y Báez iban a lograr la anexión de el territorio dominicano a los Estados Unidos. Él le dijo a Ulises Grant: presidente, no piense usted que una nación, por más pequeña que sea, se puede borrar como se borran las huellas en la arena del mar. Esa expresión le dijo Gregorio Luperón al presidente Ulises Grant. Y allá en el Congreso norteamericano, el deseo del presidente Ulises Grant no se pudo lograr porque la votación terminó 28 en contra y 8 a favor del proyecto anexionista del presidente Ulises Grant. Señores, hay que reconocer que es verdad lo que dice don Modesto, de generar un historiador de larga data. Yo me he sorprendido con esta cátedra que nos han dado hoy, no solamente abogado, no solamente político, no solamente militar, sino también historiador. Bueno, con este ilustre de verdad, que tiene una historia inmensa, que no da el tiempo en el día de hoy para terminar de hablar con él. General, detrás de cámara le preguntaba que cuál había sido su mayor reto en el ruedo militar. Mira, sí, todo militar se traza meta en la vida. Y la carrera militar es una carrera honrada, de hombre noble, como decía Calderón de la Barca. Y el militar, formado en una academia, lo enseñan a respetar, a ser disciplinado. Entonces, yo tuve ese gran reto, esa gran meta, que fue ocupar posiciones de mando. Yo comandé todas las organizaciones tácticas del ejército, porque duré 32 años, 2 meses y 14 días, desde el 5 de junio del año 1972 hasta el 16 de agosto del año 2004. Entonces, yo salí satisfecho del deber cumplido, porque la meta que llegó a mi mente siendo segundo teniente, siendo cadete, aquella de ocupar la jefatura de Estado Mayor del Ejército, fue lograda. Y lo más importante para mí es que las generaciones de hoy y muchas generaciones conozcan la hoja de servicio de un ser humano con virtud y con defecto, pero que llegué con la mejor intención de contribuir con la defensa de la soberanía de nuestra adorada República Dominicana. Usted dijo, dijo que fue hijo de un jornalero. Sí, claro. Mi padre jornalero agricultor. Mi padre quien me enseñó a trabajar. Y a los 5 o 6 años andaba en el anca del caballo, en el campo, caminando por todos los rincones de Guayabo Dulce, donde yo nací, enseñándome a trabajar. Y yo digo siempre que siempre fue y será mi gran líder. General, volviendo un poco al tema de las elecciones municipales, ¿qué mensaje usted tiene para los nuevos alcaldes y aquellos que fueron reelectos
¿qué recomendaciones, qué mensaje usted le quiere transmitir a esos nuevos funcionarios electos? Dentro de los nuevos funcionarios que le dije en la entrada del programa, que el Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas tenía 81 alcaldes de las elecciones del año 2020 y 103 directores municipales. En estas elecciones del 18 de febrero, el PRM y aliados, y entre ellos estamos nosotros, porque tenemos el alcalde de Boca Chica, que ya lo voy a traer un día por acá para que ustedes lo entrevisten. El PRM llegó a 135 alcaldes con los aliados y a 185 directores de distrito. Oiga, eso fue un asunto extraordinario. Entonces, el mensaje mío para ellos es que lo que ellos diseñaron en una propuesta que le hicieron a cada territorio, a cada pequeño territorio, a cada municipio, que la celebración de ello debe ser cumplir con esa propuesta, conocer cuáles son las grandes dificultades y cómo se pueden mejorar todo en esos pequeños territorios, la calidad de vida de los que viven allí, qué hay que hacer, teniendo bien presente hacer la cosa ajustada a la ética y a la transparencia, porque estamos viviendo la época de la transparencia. El presidente Luis Abinader ha sido el abanderado de eso. El presidente Abinader es el hombre que le ha dado seguimiento a lo que fue el legado ético de Ulises Francisco Espaillat. Aquí se celebra cada 29 de abril el Día de la Transparencia y de la Ética, porque Ulises Francisco Espaillat fue un presidente ético y transparente. Entonces ellos lo que deben hacer es cumplir con su propuesta de gobernar cada municipio, hacer los cambios, hacer las transformaciones, porque ¿qué sucede? Dentro de 4 años hay elecciones municipales nuevamente y ellos van a aspirar a ir nuevamente como candidatos. Entonces, lo que digan los municipios, lo que vean, el análisis que hagan los municipios de cada pequeño territorio será determinante para que ellos vuelvan a dirigir esos lugares a partir del año 2028. Bueno, yo creo que esta ha sido una entrevista histórica, importante, acabando de salir del proceso, el nuevo proceso. ¿Se prepara el Partido Renovador para participar en este nuevo proceso ya? Sí, ya estamos trabajando para ello. Nosotros logramos una alcaldía y 9 regidurías en diferentes puntos del país, tanto en la región este, en el Cibao, como aquí en el Gran Santo Domingo. Entonces nosotros vamos a tener un encuentro la semana que viene con todos los candidatos. Nosotros llevamos 86 candidaturas. Están invitados todos a almorzar conmigo, los que ganaron y los que no ganaron, para hablarle del gran compromiso que tenemos de cara a las elecciones del 19 de mayo, donde vamos a votar por un senador y vamos a votar por los diputados. Es decir, faltan 3 niveles de elecciones: el nivel congresual dividido en 2, el senador y el diputado, y el nivel presidencial. Y yo entiendo que el pasado 18 de febrero se hizo un plebiscito en la República Dominicana. Ese plebiscito determinó que Luis Abinader ganará las elecciones, anótenlo aquí hoy, anótenlo, con más de un 60%. Las elecciones presidenciales del presidente Abinader serán ganadas con más de un 60%. Se trata de un partido fuerte, unido a 22 organizaciones políticas y movimientos políticos que estamos trabajando para esa causa. Nunca antes en la República Dominicana
habíamos tenido una coalición tan grande que lleva el nombre RD Avanza, República Dominicana Avanza. La coalición tiene República RCAT RD, el partido del gobierno y los aliados, en donde estamos nosotros, que estamos trabajando fuerte para buscar esos votos en esos 3 niveles. Ya lo hicimos en el nivel municipal. Ahora hay que trabajar fuerte para que Luis Abinader gane en primera vuelta, pero no en primera vuelta con un porcentaje pírrico. No, Luis va a hacer historia, va a ganar en primera vuelta con más de un 63% de los votos que se cuenten el 19 de mayo de este año, con la ayuda de Dios y la fuerza de la unión. Bueno, amigos televidentes, creo que agradecemos al general Zorrilla haber estado aquí en este programa, su programa, y espero que haya sido edificante y de interés las declaraciones vertidas por él mismo. Muy buenas noches.